Bienvenidos al curso de Hermenéutica Bíblica. El tema que trataremos este día es sobre las deducciones lógicas. Los objetivos que trataremos son conocer las técnicas de las deducciones bíblicas e identificar las deducciones que están fuera de contextos. Hay deducciones lógicas que son bastante buenas, que se obtienen de la escritura, y otras hay que tener cuidado porque no están bien desarrolladas. Antes de iniciar, quisiera que quede en nuestra mente lo siguiente. Una verdad es verdad aunque sea el diablo quien lo diga. Y una mentira es mentira aunque sea un ángel quien lo diga. La verdad no la hace verdad quien lo dice, la verdad es verdad por sí misma, tiene fuerza, poder por sí misma. Asimismo, una mentira no se convierte en verdad si es una persona honorable quien lo está diciendo. Seguirá siendo una mentira. Bueno, continuemos. La primera parte sobre las deducciones lógicas son los mensajes implícitos que están en las escrituras. Mensaje implícito quiere decir que hay información que nosotros la descubrimos al leer con mucha cautela. Podríamos decir en nuestro contexto el poder leer entre líneas. El primer ejemplo que les voy a presentar de los mensajes implícitos está en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, los versículos 29 y 30. Y les presento aquí nuevamente tres versiones: la traducción del Nuevo Mundo, la Biblia Jerusalén y la versión Reina Valera del 60. Pablo está escribiendo a los Corintios y le está aclarando algunos inconvenientes que tenían ellos acerca de la doctrina de los dones espirituales y de los ministerios. Entonces hace preguntas reflexivas. En la versión Reina Valera como en la versión Jerusalén están las preguntas bastante parecidas a lo que aparece en el texto griego. Por ejemplo, Reina Valera dice: ¿son todos apóstoles? La primera pregunta. La otra pregunta es: ¿son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? La Biblia Jerusalén hace algo muy parecido, ¿no? ¿Acaso todos son apóstoles o todos profetas o todos maestros? Y en fin, son preguntas que en sí mismas tienen sus respuestas, ¿no? Son preguntas reflexivas, cuya respuesta es no. ¿Son todos apóstoles? No, no todos son apóstoles, habían unos que otros. ¿Todos son profetas? No, muy pocos profetas, no eran todos profetas. Todos maestros tampoco. Algunos se dedicaban a enseñar y otros no eran maestros. La traducción del Nuevo Mundo no deja el mensaje implícito, ya lo presenta, ¿no? Dice de esta manera en la traducción del Nuevo Mundo: ¿verdad que no todos son apóstoles, ni todos profetas, ni todos maestros, ni todos hacen milagros? ¿Verdad que no todos tienen el don de curar, ni todos hablan en lengua, ni todos son intérpretes? Realmente en la iglesia de Corinto estaban todos estos ministerios y todos estos dones, abundaba en dones, pero bueno, el texto implícito está en que la respuesta a la pregunta es no, una respuesta implícita, que no aparece ni en la versión Reina Valera ni en la Biblia Jerusalén, pero sí está mejor explicado, mejor desarrollado en la traducción del Nuevo Mundo. No todos son profetas, ni apóstoles, ni maestros. Veamos otro ejemplo. Para este caso voy a utilizar el libro de los Hechos, capítulo 16, el versículo 10. Como pueden observar, nuevamente estoy poniendo tres versiones de la escritura: la traducción del Nuevo Mundo, la Biblia Jerusalén y la versión Reina Valera del 60. Voy a leer solamente la Reina Valera del 60 porque en las tres prácticamente dicen lo mismo. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Está hablando Lucas. Lucas fue quien escribió el libro de los Hechos, referente a que Pablo tuvo una visión que se la dio Dios, ¿no? Al apóstol Pablo, y en esa visión aparecía un hombre de Macedonia que le decía: ayúdanos. Eso aparece en los versículos anteriores del 10, ¿no? Y la parte interesante que yo quiero resaltar está en color rojo, un verbo: procuramos.
En la Biblia de Jerusalén dice intentamos y la traducción del Nuevo Mundo tratamos, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero le he marcado en rojo este verbo porque está en primera persona del plural. Para entender algunas cosas de la Biblia hay que estudiar los verbos. Muy importante el estudio, el análisis de cada palabra, sobre todo de los verbos. Primera persona del plural. Si leemos los versículos y los capítulos anteriores del libro de los Hechos, al 16, siempre Lucas está diciendo intentaron, hicieron, desarrollaron, viajaron. Está hablando en tercera persona del plural. Otros hicieron, ellos viajaron, ellos predicaron, ellos enseñaron. Pero aquí él se involucra, dice procuramos, primera persona del plural. Es decir, a partir de Hechos 16:10, a partir de este evento, Lucas se involucra en la obra misionera. Y a partir de aquí comienza a ser testigo presencial. Todos los capítulos anteriores, Lucas investigó y está dando información de su investigación. Pero a partir de esta parte que se divide el libro, Lucas deja de ser un investigador y se convierte en un testigo. Él comienza a contar lo que él experimentó, lo que vivió en la colaboración de la obra misionera con el apóstol Pablo. Un ejemplo más. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9. La Reina Valera dice de esta manera: os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios, y bueno, continúa el capítulo, el versículo, ¿no? La parte que me interesa a mí, nuevamente está en rojo, es este verbo, esta acción de escribir una carta. Os he escrito por carta. Da a entender que es la carta que se está leyendo. Parece ser que es así. La Biblia de Jerusalén dice: al escribir en mi carta que no os relacionarais con los impuros. Está un poquito más claro de lo que quiero demostrar. Y en la traducción de Nuevo Mundo dice: les escribí en una carta que dejaran de relacionarse con personas que son sexualmente inmorales. Está mucho más claro. ¿Qué es lo que está diciendo aquí esta carta del apóstol Pablo? Que antes de la primera carta a los Corintios había otra carta. Es decir, la primera carta a los Corintios no es la primera. Hubo una carta anterior a esa, que lamentablemente se perdió. No tenemos información o mayor información de ese documento. El texto de ese documento desapareció en la historia. Entonces, tenemos realmente una carta anterior de la primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios vendría a ser la segunda carta a los Corintios. La verdad es que Pablo escribió 4 cartas a los Corintios, de las cuales solo tenemos 2. La primera carta a los Corintios, que se perdió; la segunda carta a los Corintios, que es la que tenemos como primera; la tercera carta a los Corintios, que también se perdió; y la cuarta carta a los Corintios, que es la que nosotros conocemos como segunda carta a los Corintios. Es decir, hubieron 2 documentos del apóstol Pablo dedicados a los Corintios que se perdieron. También escribió una carta a la iglesia que estaba en la Odisea, que tampoco tenemos con esa carta y también se perdió. Pero bueno, ese mensaje implícito lo encontramos en otra parte. Entonces, al leer con cuidado el texto de 1 Corintios 5:9, se deduce y se entiende que hubo una primera carta anterior a esta, que repito, está extraviada. Veamos otro ejemplo. Mateo 6, versículo 5 y el versículo 16. He cortado muchas partes de los versículos que voy a utilizar como referencia para evitar leer bastante. Y nuevamente he marcado en rojo la palabra en la cual nos vamos a estar centrando. Y la Reina Valera dice de esta manera: y cuando ores, no seas como los hipócritas, y continúa ahí el texto, es el sermón del monte que el Señor está dando, y está dando instrucciones para orar y también para ayunar. El versículo dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, y continúa su enseñanza. Entonces, esa palabra que emplea el Señor, la palabra cuando, que aparece en las 3 versiones, en la Biblia de Jerusalén y también en la traducción del Nuevo Mundo, hay un mensaje implícito ahí, en esa palabra. Y el mensaje consiste en que Jesús
espera que nosotros oremos y que ayunemos. Por eso da instrucciones. Si no esperara eso, no nos diera instrucciones para orar ni para ayunar. Cuando ores, no hagas esto, más bien haz esto otro. Y cuando ayunes, no procedas de esta manera, sino que debes de proceder de esta otra manera. Está dando instrucciones porque espera que oremos y que ayunemos. Está el mensaje ahí implícito. Nuestra vida debe ser de esa manera, en oración y en ayuno. Vamos a un ejemplo más. Veamos ahora el uso de las premisas. ¿Qué son las premisas? En lógica y filosofía se llama premisas a las proposiciones iniciales de un argumento a partir de las cuales es posible llegar a una conclusión. Pueden ser una o dos proposiciones iniciales. En todos los casos, la conclusión debe inferir o desprenderse de las premisas a través de un procesamiento deductivo o inductivo que sea válido y también que sea lógico. Aplicar esto para entender ciertos textos de la escritura es muy bueno e interesante. Sin embargo, hay que cuidarse de una técnica que también emplea premisas para sacar conclusiones erradas, como es la técnica del sofismo. Sofismo es un argumento que parece válido y verdadero, pero que en realidad es inválido y oculta un error. Nace por lo general de una premisa verdadera o aceptable y va llevando, en su conclusión, va llevando hacia el error. Le pongo un ejemplo bastante chistoso, pero muy interesante para entender lo que es el sofismo. La primera premisa dice, todos los gatos maullan, y eso es verdadero. Todos los gatos maullan, al menos que sea mudo, no pueda maullar. Segundo, Juan puede maullar, una persona puede imitar un gato. Y como conclusión es, entonces Juan es un gato. Como pueden observar, nosotros rápidamente detectamos que hay una falla, un error. Pero cuando se aplica el sofismo a interpretaciones bíblicas, es mucho más oculto. Por lo general, hay sofismo bastante bien desarrollado que permite al maestro hacer decir la Biblia lo que realmente no está diciendo. Veamos algunos ejemplos. Voy a ir desde el más sencillo al más complicado. El primer ejemplo de sofismo dice de esta manera. El primer enunciado, la primera oración, sale de la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y usted lo encuentra en Gálatas 6:7. Y hay un mal maestro, porque él enseña bastante mal la escritura, que es muy conocido, que se llama Guillermo Maldonado. Él dice lo siguiente, tomando como referencia Gálatas 6:7, ya que todo lo que el hombre sembrare, es decir, todo, dice, se puede sembrar dinero como ofrenda a Dios. Se puede traer dinero, los diezmos, no está haciendo referencia a los diezmos. Se puede sembrar dinero como ofrenda a Dios porque Gálatas dice todo lo que el hombre sembrare. Y su conclusión es, entonces usted sacará mucho dinero dependiendo de la cantidad que siembre. Bueno, esa es su idea. Y está aplicando el sofismo. Está llevando a la iglesia a un error, a pensar un error. Que siempre que vamos a llevar diezmo a la iglesia, realmente no se lo lleva a la iglesia, sino se lo lleva a él y él se enriquece con eso. Dios le va a producir dinero a usted. Dios está obligado porque dice en Gálatas que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y eso es una mala enseñanza, una pésima enseñanza, utilizando la técnica del sofismo. Otro ejemplo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la primera oración, el primer enunciado, y está en el Evangelio de Juan 1:12. Y eso es una gran verdad porque está en el Evangelio. No todos somos hijos de Dios. Los que le reciben a Jesús, en nombre de Jesús, y los que creen en Él como Señor y Salvador, solamente esas personas son hijos de Dios, porque así dice el apóstol Juan. Todo lo que recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios.
Ahí no hay que interpretar nada, eso es claro. El primer enunciado, la primera premisa. La segunda premisa que pone este maestro es: a los hijos se les suele llamar junior. Y él dice, ¿verdad? Estoy hablando de otro maestro que es Casi Luna. A los hijos se les suele llamar junior. Y como Dios es nuestro Padre, ya que somos hechos hijos de Dios, entonces nosotros somos Jehová Junior, ¿no? Haciéndonos a los seres humanos igual que Dios. No somos igual que Dios. No nos vamos a acercar nunca a asemejarnos al Creador. Somos criatura, no creador. Pero él emplea la técnica del sofismo para llevar engaño a su iglesia, con sus objetivos, ¿no? Con sus razones tendrá. Otro ejemplo de sofismo. El primer enunciado está en Mateo 8:14. Dice, la Biblia dice que Pedro tenía suegra. No, esa información se la obtiene de Mateo 8:14. Es el primer enunciado. La Biblia dice que Pedro tenía suegra. Como segundo enunciado se argumenta, pero la Biblia no dice que Pedro estaba casado. Y como conclusión, entonces Pedro no tenía esposa. Esa también es una mala enseñanza utilizando la técnica del sofismo, que es utilizada para argumentar que Pedro no estaba casado, no tenía esposa. ¿Cómo es posible que tenga suegra pero no tenía esposa? Pero muchos la emplean, algunos maestros emplean esa enseñanza. Otro sofismo, le presento nuevamente las tres premisas de otro sofismo. La primera es obtenida de Mateo 12:32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿No? Y así está textualmente en Mateo 12:32. ¿No? Efectivamente, la enseñanza es que si una persona habla mal en contra de Jesús, se arrepiente, bueno, le será perdonado en esta vida, ¿no? ¿Verdad? Pero que si la persona ofende o blasfema contra el Espíritu Santo de Dios, no le será perdonado ni en esta vida ni en la que viene. El primer enunciado. El segundo enunciado va de esta forma. Hay un solo pecado que no puede ser perdonado en esta vida y en la venidera. Y este segundo enunciado se desprende del primero, que es aceptable. Y la conclusión es, aplicando el sofismo, entonces los otros pecados pueden ser perdonados en esta vida y en la venidera, lo cual es falso, porque los pecados que son perdonados solamente son en esta vida. Si uno va a la otra vida con sus pecados, ya no habrán perdón para esa persona, al menos eso enseñan las escrituras. Entonces, esta técnica de sofismo se aleja, contradice la enseñanza de la escritura y lleva a pensar a las personas en una enseñanza errada y equivocada. Veamos otras deducciones que se suelen obtener de las narraciones de la escritura, las famosas lecciones espirituales. Las lecciones espirituales son muy buenas, son útiles, porque tratan de contextualizar lo que se escribió hace cientos, miles de años atrás a nuestra época, pero hay que saberla hacer. Y también hay maestros que utilizan este método de lecciones espirituales para dar enseñanzas erradas y equivocadas. Voy a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos desde el 21 hasta el 28. Y nuevamente en el texto ustedes pueden ver las palabras con cierto interés que están coloreadas de color rojo. Dice de esta manera: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor,
pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. ¿Cuál es la enseñanza central? ¿Cuál es la enseñanza principal de esta narrativa? Para este caso, una mujer que no era israelita, que va a pedir un milagro a favor de su hija al Señor Jesús. El Señor Jesús se detiene y en otras palabras le dice que no le va a conceder ese milagro, que primero todas las obras que él hace en cuanto a enseñanza y milagro, primero a los israelitas y después se extenderá a ellos. Como quien le dice, espere su momento, espere su tiempo, que ya le llegará. Pero la insistencia de la mujer y la fe que ella tenía, que estaba segura que el único que le podía salvar a su hija era Jesús, el Señor Jesús decide concederle a la mujer debido a esta fe. Entonces, la enseñanza principal aquí es de la fe que tiene una persona en el Señor Jesús. La fe puede cambiar las circunstancias, pueden cambiar los tiempos, la fe de una persona hacia el Señor. Sin embargo, yo he escuchado que han sacado la siguiente lección espiritual. Miren, si le pides al Señor de forma insistente y con grande fe, el Señor te concederá lo que quieras, lo que tú pidas, aunque eso no esté bien. Porque Jesús le había dicho a la señora, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perrillos, no está bien. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado al sacar lecciones espirituales, al deducir una enseñanza de una narrativa. Porque esta deducción que le acabo de mencionar es completamente errada y es contraria a la enseñanza de la Biblia. Al decir que el Señor no puede conceder lo que no está bien si se lo pedimos de forma insistente y con fe. El siguiente ejemplo está tomado del Evangelio de Lucas capítulo 7, los primeros 10 versículos. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo, por lo que ni aun me tuve por digno venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que estaba enfermo. En este texto podemos ver algunas cosas interesantes. Trata de un centurión que tiene a un siervo enfermo y le pide a los ancianos judíos que intercedan con Jesús para que su siervo sea sanado. Y efectivamente eso sucede. Es posible a través de este texto, esta narrativa, obtener la siguiente lección espiritual. Los ancianos judíos pueden ser intercesores para conseguir un milagro del Señor. ¿Cuál es la enseñanza principal del texto? ¿Qué es lo que intenta decir Lucas con esta narrativa? Pues que en Israel habían personas que no eran israelitas y que tenían más fe que los mismos israelitas. Están presentando esto de un romano, un centurión romano, que tenía tanta fe en Jesús que él podía sanar a su siervo.
pero podríamos llegar hasta lección espiritual. Los ancianos judíos pueden ser intercesores para conseguir un milagro del Señor. Por eso que hay que tener mucho cuidado al sacar lecciones espirituales de la narrativa, porque se pueden distorsionar el objetivo principal de la enseñanza que está enmarcada en la Biblia. Hagamos la siguiente pregunta. ¿De qué depende estas deducciones bíblicas, que como hemos presentado tanto el sofismo como las famosas lecciones espirituales mal orientadas que se salen de la enseñanza principal? ¿De qué dependen? Pues depende de la imaginación de quien la presenta. La imaginación es bueno, es muy importante utilizar la imaginación para tratar de rescatar los acontecimientos, la cultura, la historia de las narrativas bíblicas. Nos ayuda mucho, pero también la imaginación nos puede traicionar. Cuando una persona que no entiende hermenéutica, que no sabe interpretar la Biblia, aplica su imaginación, se va a perder y va a sacar una enseñanza errada, una lección espiritual errada. También depende del compromiso religioso que respalda sus creencias. No es fácil desprenderse de ese compromiso. Para entender las escrituras es importantísimo vaciarse, desprenderse del compromiso doctrinal, del compromiso religioso al cual uno pertenece, y esforzarse por intentar ver lo que el autor original está intentando decir, transmitir con su escrito. Otra cosa que influencia de estas deducciones bíblicas es el desconocimiento completo de la escritura. Para hacer una debida interpretación se requiere conocer todas las escrituras, a ver si que mi deducción no contradice otra enseñanza de la escritura en otra parte que la podemos encontrar. Y eso no puede darse, no puede existir dos ideas diferentes, dos enunciados diferentes. Eso no puede existir, no debería, porque no existen dos verdades. Cuando dos deducciones o dos conclusiones, dos ideas son antagónicas, son opuestas, lo que es lógico considerar es que una de las dos está equivocada o las dos están equivocadas. No puede ser que las dos estén en lo correcto. Y por último, de poner otro documento o la interpretación de otra persona por encima de la enseñanza de la escritura. Mis recomendaciones: hay que tener mucho cuidado al hacer deducciones de acontecimientos o de narrativas que están en la Biblia. Para finalizar, le presento una tabla en la cual se representan las posibilidades de combinaciones al utilizar un texto de la Biblia y al sacar una interpretación o dar una enseñanza. Por ejemplo, en el cuadro de la izquierda ustedes pueden ver, en la tabla de la izquierda, que podemos estar usando mal un texto y dar una mala enseñanza debido a que he usado mal el texto. Otra posibilidad es que puedo estar usando mal un texto y sin embargo dar bien una enseñanza. Una otra posibilidad es de usar bien un texto para un determinado tema, pero terminar dando una mala enseñanza, sacando una mala interpretación. Y por último, que lo que se desea es usar bien un texto y dar bien la enseñanza. De estas cuatro posibilidades, solamente una es la que debemos perseguir. Las otras tres debemos de evitar. Le doy un ejemplo que está en la tabla de la derecha. Primer caso: usar mal el texto y dar mala enseñanza o una mala interpretación. En Hechos 2:13 dice: mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Esto fue el acontecimiento cuando vino el Espíritu Santo y los apóstoles, los discípulos, comenzaron a hablar en lengua, y quienes le escuchaban no sabían qué estaba sucediendo, y uno decía que estaban borrachos. Entonces hay una enseñanza o una deducción que dice que las personas pueden estar ebrias en el espíritu. Es una mala enseñanza, realmente es algo terrible mencionar aquello, ¿no? Una doctrina errada, completamente errada. Otro ejemplo, la otra posibilidad de usar mal el texto y dar una buena enseñanza. Por ejemplo, un texto que bien usado es el que está en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y la deducción es, ora a Dios cuando se está en problemas, ¿no? Hay que orar a Dios cuando se está en problemas, ¿no? Y toman como referencia este texto. Hay mejores textos que podríamos utilizar para respaldar que hay que orar a Dios cuando uno está en problemas o en alguna dificultad. Porque este texto, Dios le está hablando a Jeremías. Y a Jeremías le está diciendo, clama a mí, bajo ciertas condiciones y circunstancias. Y además Dios promete algo, enseñarle cosas grandes y ocultas que no conoce. No tiene mayor cosa que ver con los asuntos de los problemas particulares que nosotros tenemos. Pero lo suelen usar, ¿no? La enseñanza es buena, porque se nos aconseja orar a Dios. Y está bien, cuando se está en problemas hay que orar a Dios. Eso no tiene nada de malo ni es antibíblico. Todo lo contrario, es muy bíblico, es muy cristiano. Pero el texto de Jeremías está mal aplicado. La otra posibilidad de usar bien el texto para un tema, pero dar una mala enseñanza, como por ejemplo la que está en 2 de Pedro 2:21. Dice de esta manera, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. No, Pedro que está hablando acerca de que las cosas del Señor son serias y hay que caminar de una forma seria, recta, firme, sin abandonar el camino del Señor. Pero algunos, está bien utilizado este texto, pero algunos dicen, bueno, mejor no acepto el Evangelio ni acepto a Cristo, porque ¿para qué meterme? Porque me va a salir peor, ¿no? No se trata de eso, esa no es la enseñanza. Entonces usan bien el texto para este tema, muy apropiado para llevar una vida muy seria y muy responsable en el Evangelio, pero la enseñanza que aquí se aplica es errada, ¿no? El de para eso ni me involucro mejor. Y un buen texto con una buena enseñanza es la que encontramos en 1 Timoteo 2:5, que dice de esta manera, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y la enseñanza sería, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, el hombre que fue resucitado. No es Jesucristo niño, no es una iglesia, no es una religión, no es otra persona, ninguna que sea, por muy noble. El único mediador, de acuerdo al texto de 1 Timoteo 2:5 que escribió el apóstol Pablo, es Jesucristo, hombre, el que fue resucitado. Bueno, espero que estas enseñanzas hayan sido de gran ayuda para ustedes. Agradezco su tiempo dedicado. Espero que estén aplicando las deducciones bíblicas de la manera apropiada, sobre todo cuando se obtiene narrativa. Cuidado al sacar lecciones espirituales, hay que conocer toda la escritura. Cuidado con el sofismo. El sofismo es una herramienta de engaño, de persuasión. Y bueno, que el Señor les bendiga grandemente.